Buenas tardes, hermanos. Como decía el hermano Juan Manuel, mi nombre es Armando Núñez. Soy originario de Guanajuato. En este día el Señor me llamó a traer este mensaje de la confesión. Y pues bienvenidos todas aquellas personas que nos visitan por primera vez, aquellos que estamos aquí para aprender este tema importantísimo de la confesión. ¿Por qué nosotros nos confesamos? Pero un aplauso para aquellas personas que nos visitan por primera vez, que no están aquí por casualidad, sino porque el Señor los ha llamado. Gracias, pues siéntanse y bienvenidos todos. Y entonces pedimos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y su corazón. Y también a mí para que me ponga esas palabras en los labios y en mi corazón para compartírselas a ustedes. Entonces el tema que vamos a tratar en esta noche se llama el tema de la confesión. Importantísimo. Porque muchas personas, aunque estemos aquí en la iglesia, en un grupo, no sabemos qué es la confesión, no nos confesamos. A veces nos podemos encontrar en la casa, en familias, o personas que nos dicen por qué se confiesa con un sacerdote. Si el sacerdote es como cualquiera de nosotros, hombre pecador, ¿para qué van y se confiesan con él? Como decía la alabanza, están preparados para que no vengan y nos engañen los hermanos separados. Que es su trabajo lo que andan haciendo, sembrando confusión en cada uno de nosotros. Y al no conocer de nuestra fe, lo que dice las Sagradas Escrituras, nos confunden y vamos y terminamos allá metidos con ellos. Abandonamos la confesión, la importancia de recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta noche voy a compartir un poquito aquí de este libro. Las respuestas están en las Escrituras, en la página 73, donde nos dice: ¿por qué los católicos se confiesan con los sacerdotes, que son hombres como los demás? Porque los sacerdotes tienen un poder especial que Cristo, el mismo día de la resurrección, confirió a los apóstoles y a sus sucesores poder de perdonar los pecados. Entonces, por eso nosotros creemos y vamos a confesarnos con el sacerdote, porque son los ministros embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban conscientes de lo que les confirió el misterio de la reconciliación. Entonces vamos a ver también qué nos dice el catecismo acerca de la confesión. Aquí saqué unas citas del catecismo, para así poder compartir y poder ver que la confesión ya está, viene desde el catecismo nuestra doctrina. Dice, en el numeral 1422, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella los mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. En el 14:24 nos dice, se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento en un sentido profundo. Este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Entonces la confesión ya estaba desde el Antiguo Testamento. Las personas del Antiguo ya se confesaban, como le decía allá en Levítico 5:5, que toda aquella persona que cometió un delito tenía que ir a confesar su pecado. Lo mismo que hacemos nosotros en estos tiempos también, de confesarnos. Entonces, aquí en este que apunté, dice, se le denomina sacramento de perdón, porque con la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios, que reconcilia, dejado reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. El pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso,
La conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Entonces, cuando pecamos, nos alejamos de Dios y de la Iglesia. Estamos siendo como enemigos, porque todo pecado viene siendo enemigo de Dios. Nos aparta de la Iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia en la confesión. Los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia, tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los últimos mandamientos del decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente al alma y son más peligrosos. Entonces, deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deshacernos de aquel pecado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la confesión, para que Dios nuestro Señor nos salve. Entonces vamos a empezar con la Biblia, lo que dice ahí en Levítico capítulo 5, versículo 5, si alguna persona lo tiene. Levítico 5, del 5 al 6, si alguna persona lo tiene, lo quiere leer, y si no, pues yo aquí lo leo. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, bueno, vamos hasta ahí. Toda aquella persona que cometió el delito, dice, en todo caso el que cometió el delito, confesará primero su pecado. Entonces ya, ahí está la confesión, de confesar nuestros pecados. Todo delito que hemos cometido, no puede ser solamente que diga, pero si yo no he matado, no he asesinado a nadie, pero un delito es robado. Acusar a alguien es un delito que llevamos, que hay que confesar. Entonces, pero ¿con quién lo debemos confesar? ¿Será como dicen los hermanos protestantes, que directamente con Dios, en la pata de un palo, o con quién, como lo hacemos los cristianos? A ver, sígale en el mismo, en el 6. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Ahí lo tenemos claramente. ¿Con quién tenemos que ir? Con el sacerdote. La importancia que tiene entonces el sacerdote para purificar, para hacer la expiación por los pecados. Solamente aquel sacerdote, ministro de Jesucristo, puede perdonar los pecados. Entonces, para no dejarnos engañar, que vengan los hermanos separados a engañarnos, que no necesitamos ir con el sacerdote, que es un hombre pecador. Aquí a Dios le parece bien dejarlo a él como su ministro, su representante aquí. Pero aquella persona que dice, pero yo no tengo ningún pecado de eso, o cometí aquel pecado, que puede decir, asesiné, o a lo mejor aborté sin darme cuenta porque yo no sabía. Pero en este día que el Señor nos trae aquí, nos ha mandado para ver con las Sagradas Escrituras lo que dice el Señor. Ahí mismo en Levítico 5:17. Si lo puede leer, hermana, el 5:17, por favor. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta. Ahí está. Entonces, si una persona cometió un delito, un pecado, sin aunque no se dé cuenta, si cometió un delito, aunque no se dé cuenta, carga con un pecado. Entonces es un pecado grande, aquel que cometemos por no saber, porque nadie nos ha dicho. Vamos a poner un ejemplo. Aquella mujer que va a abortar por ignorancia, porque no sabe, porque le dicen, sácate eso que llevas adentro, todavía no hay vida. Sin darse cuenta está matando a ese niño, está cometiendo el pecado de asesinato, sin darse cuenta. Pero ahora que yo le sabe, entonces debe de confesar ese pecado que lleva.
Entonces aquí las Sagradas Escrituras nos mandan a confesarnos con el sacerdote y todo aquel delito, aquel pecado que hemos cometido sin darnos cuenta, por ignorancia. Pero entonces, también como estamos en el Antiguo Testamento, que existía la confesión, entonces Dios nos hace esta pregunta a cada nosotros. Para aquella persona que dice, yo no me confieso, no tengo pecado. Allá en Proverbios capítulo 20, versículo 9. Proverbios 29. Si alguno lo quiere leer, capítulo 20, versículo 9. Ese no está aquí en la pantalla, pero bueno, entonces yo se lo voy a leer. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Dice el Señor, ¿quién puede decir, mi corazón está limpio, no tengo pecado? Solamente aquella persona mentirosa que se engaña, que dice no necesito la confesión, no necesito ir a confesar. Ese no está en la pantalla. Es Proverbios capítulo 20, versículo 9. Pero también es importantísimo para cuando nosotros decimos, no voy a confesarme, yo no tengo pecado. O yo ya me confesé directamente con Dios. Pero Dios, ¿qué necesidad tiene que vayamos a con Él? Si Él ya nos conoce los pecados que hacemos. Ella no necesita que le cuente nuestros pecados, por eso Él dejó los sacerdotes, sus ministros en la iglesia que Él fundó. Entonces, al decir que yo me confieso ya con Dios, es un engaño que nos meten el demonio, los hermanos protestantes, porque eso no es bíblico. La confesión que Él manda está basada en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículo 12 a 14. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, o si no, yo desde acá, de acá se lo leo. Lucas 17, 12 a 14. Si quiere usted leerlo, ¿no? Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz, y postrándose el rostro en tierra a los pies de Jesús, les dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero, y añadió, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bueno, pues entonces aquí vemos, cuando Jesús iba entrando, iba de camino a Jerusalén, que pasaba por los confines de Samaria y Galilea, que le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres pecadores, salieron corriendo gritándoles. El pecado en aquel tiempo en el Antiguo Testamento era una enfermedad que les comía la carne y se les caía. Era una enfermedad contagiosa que se tenían que alejar del pueblo, de la gente, para que no contagiaran a los demás. Entonces, por eso dice, se acercaron y a cierta distancia le gritaron a Jesús, pensando que a Jesús lo iban a contagiar con esa enfermedad, esa lepra que es el pecado que en este tiempo es el pecado que cometimos cada uno de nosotros. Pero en vez de alejarnos de la gente, nos gusta más
nos agrada más acercarnos y contagiarnos y contagiar a los demás. Agarrar de aquel pecado que está haciendo la demás gente, o mismamente decirle lo que estamos haciendo, contagiar a los demás. Entonces se acercaron a Jesús y le gritaron. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos gritado a Jesús que tenga compasión de nosotros? Pues solamente nos quedamos ahí a cierta distancia gritándole. Pero cuando Él dice, ve y presenta hasta el sacerdote, no le hacemos caso. Eso no nos gusta. Es como ya decíamos a todos, como los hermanos separados. ¿Para qué le voy a decir al sacerdote mis cosas, mis pecados? Si Él no me entiende, es igual que yo soy un pecador. Pero como decíamos, aquel hombre pecador, Jesucristo lo tomó de entre los hombres para que fuera su representante. Entonces también nos debe doler a nosotros cada vez que con el pecado ofendemos a Dios. Debemos de levantarnos y gritar al Señor, ten compasión de nosotros, y hacer caso, ir a la confesión. Si en verdad queremos la sanación que el Señor nos ofrece. Porque a través del sacerdote, el Señor quiere que le descubramos todo aquel pecado que hemos cometido, que lo confesamos. Es como el médico cuando vamos al doctor. Si vamos por una dolencia, una enfermedad, una herida, le debemos decir qué es lo que traemos para que nos dé la medicina o el antibiótico que necesitamos. Porque si no le decimos a qué vamos, ¿cómo va a saber el doctor? ¿Qué medicina nos va a dar para que se sane la herida o para que cicatrice? Entonces igual pasa con la confesión. Necesitamos decir todo aquel pecado, por muy grande que sea, que nos dé vergüenza, para ver si un día nos da vergüenza volverlo a hacer. Entonces esos hombres que se detuvieron a estar cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué es lo que pedían? Compasión. Lo mismo que debemos de gritar nosotros, Señor, ten compasión de mí. Apiádate de mí, ayúdame de ese momento que voy a caer en el pecado. Entonces Jesús le dice, vayan presentes a los sacerdotes, allá los dejé ellos. Ellos van a darle la medicina, yo se las dejé, pero preséntense. Y entonces ya lo miraban hacia Levítico 5:5 a 6, que debían de confesar su pecado con el sacerdote. Entonces, ¿quién es el que le cree a Jesús? Aquel hermano separado que dice que creo en el Señor Jesús y soy salvo, o el católico porque se va y se confiesa. Entonces el católico es el que va y se confiesa con el sacerdote. Entonces vamos a pasar al Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 1. Versículo 1 hasta el 8. Vamos a ver aquí si muchas veces nos hemos encontrado que nos dicen, si no hay poder en la tierra para perdonar pecados, solamente Dios. ¿Por qué voy a ir con un hombre? Si Él no tiene poder, en ese caso me confieso con el que yo quiera, con cualquier persona. Pero no, aquel hombre es el sacerdote, al cual Jesucristo le dio el poder, la autoridad de atar y desatar los pecados. Es aquella persona que tiene poder aquí en la tierra para perdonar nuestros pecados. Porque sin el sacerdote, ¿cómo vamos a llegar a la santidad? Es el sacerdote, aunque en su debilidad, nos puede entender, comprender en nuestra ignorancia. Es el que nos va invitando, por decir, llevando a la santidad, limpiándonos. Mateo capítulo 9, versículo 1 hasta el 8. Que voy a leer. Dice Mateo capítulo 9, Nuevo Testamento. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Entonces Jesús, aquí va cruzando y llega a su ciudad. Y entró. Lo mismo que entra en este lugar donde estamos tanta persona, a su pueblo, a su gente. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Entonces vamos a ver, aquella persona enferma, paralítica, que no se podía mover, que lo llevaron a Jesús. Lo mismo pasa con todo uno de nosotros que estamos enfermos, el pecado nos tiene enfermos, no nos deja mover, ir a Jesús. Entonces, le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, ¿qué buscaban aquellos hermanos? Aquellas personas que llevaban al paralítico querían que Jesús los sanara de su cuerpo.
porque dice que lo llevaban paralítico sin poderse mover. Entonces, ¿qué buscaban? Que Jesús lo hiciera, le regresara su movilidad de sus pies, de sus manos, para que pudiera caminar. Pero Jesús, que es Dios, a Él le interesa su corazón, su alma. Le dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, ¿qué es lo que lo tenía enfermo, paralítico, sin que se pudiera mover? El pecado. ¿Y cuál es aquel pecado que no nos deja creer en el Señor Jesús? Que no nos deja creer en la confesión. Aquel pecado, a lo mejor, de la incredulidad, de la soberbia, el orgullo que podemos tener, que no nos deja, nos impide ir hacia el Señor, a que nos limpie, nos purifique. Dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Lo mismo que le dice a aquella persona que cree y se confiesa, cuando va a pedir perdón, a confesar sus pecados. Son las mismas palabras que el Señor le da a través del sacerdote. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Lo mismo que puede haber entre la gente que estamos escuchando, qué manera de burlarse de Dios al estar hablando así. Que hay poder en la tierra para aquella persona que no cree en la confesión. Que se dice: yo leo las Escrituras, he leído la palabra de Dios 2 o 3 veces y la sigo leyendo, pero no me he encontrado con ese que dice Jesús que hay que confesarse con los sacerdotes. Esa es aquella persona que es el maestro de la ley, una persona sabia, y su sabiduría no lo deja creer que Jesucristo dejó este sacramento de la confesión. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: ¿por qué piensas mal? Jesús, que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, que sabe lo que estamos diciendo, pensando en lo que vamos a decir, nos dice a mí y a cada uno de ustedes: ¿por qué piensas mal? ¿Por qué piensas mal cuando me invitan a confesarme? Cuando aquella persona que me encuentre me dice: es necesario que te confieses para arrimarte a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A decir esa persona: está loca, ¿por qué me invita? Que vaya él si quiere. Entonces dice Jesús: ¿por qué piensas mal? Que es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda. Sepan pues, Jesucristo quiere que sepan cada uno de nosotros. Dice: sepan pues, en el 9:6, dice: sepan pues, para aquella persona que no sabe, que nunca le han dicho, que no conoce. Es el deseo del Señor en esta noche. Dice: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces vemos claramente que si hay poder, autoridad aquí en la tierra para perdonar los pecados. Entonces, para cuando vea aquella persona queriéndonos confundir, diciéndonos: no se confiese con una persona, con un sacerdote, él no tiene poder para perdonar pecados. Ese poder lo tiene solamente Dios. Usted dígale: dice la palabra de Dios que si hay poder en la tierra para perdonar pecados. Dice que el Hijo del Hombre, ¿y qué es el sacerdote? Es Hijo de Hombre. Pero aquí puede decir la persona: pero ahí se está refiriendo de Jesucristo. Pero Jesucristo tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Aquí él está usando la naturaleza humana, dice el Hijo del Hombre. Si no, en todo caso dijera: sepan pues que yo, Jesús, el Hijo de Dios, tengo autoridad en el cielo y en la tierra para perdonar los pecados. Pues dice el Hijo del Hombre. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Si vemos ahorita, si nos imaginamos a aquel hombre paralítico que lo llevaban tendido en la camilla, lo miramos ya caminando muy tranquilo con su camilla, con la palabra de Dios que lo sanó, lo limpió de su pecado, le dijo: tus pecados quedan perdonados. Y aquí le dice: toma tu camilla y vete a casa. Levántate de aquel pecado que te tenía atado, tomado. Aquel pecado que no te dejaba mover. Jesucristo lo sanó, lo liberó. Lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros cuando nos acercamos a la confesión. Quiere sanar aquella enfermedad que hay en nuestro corazón. La enfermedad que cada uno de nosotros pueda traer. A lo mejor no la podemos mirar físicamente en el cuerpo, pero es espiritualmente. Nuestro corazón, nuestra alma, ¿cómo está? ¿Cómo se está pudriendo? Con aquel pecado que no hemos confesado. Simplemente porque nos da vergüenza.
Pues decimos, este pecado ya lo hice hace mucho tiempo, Dios ya ni se acuerda, ya ni me acordaba yo. Pero el Espíritu Santo siempre nos va recordando de todo aquel pecado que hemos cometido. Y aún así, si lo sabemos, si nos acordamos y por vergüenza no lo confesamos, entonces ¿cómo nos va a limpiar el Señor? Es peor todavía, acordarse del pecado y no querer confesar por vergüenza, o por miedo que me vaya a regañar el sacerdote. Entonces, dice, sigue en el 9:8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Y por qué quedó impresionada la gente? La impresión por mirar a aquel hombre paralítico que iba en su camilla sin poderse mover, aquella alegría que sintieron los amigos, aquellas personas que le querían al ver al paralítico ya caminando por su propia cuenta, caminando, perdonado, limpiado su corazón, limpiado sus pecados, lo que él no iba buscando. ¿Por qué no iba buscando que le perdonaran los pecados? Él iba buscando su sanación física, lo que a veces nosotros nos interesa y buscamos. Hacemos tantas cosas por ir a que nos sanen. Si vamos con el doctor y no nos sana, vamos con el brujo en vez de acudir a Dios. Y es triste, pero es que así pasa. En vez de buscar primero a Dios, vamos y buscamos a los brujos, que nos den una curada. Y es un pecado que nos aleja de Dios. Nos volvemos enemigos de Dios y amigos del pecado. Entonces dice que la gente quedó impresionada, alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, el poder que les da a los sacerdotes de limpiar a aquel leproso, a aquel pecador, de devolverle la gracia que el pecado nos hace perder, que nos quita. Entonces vamos a ver cuándo Jesús y a quién les dio el poder de perdonar los pecados. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 a 23. Esa cita es para el examen, para que le vayan poniendo. Entonces aquí en San Juan capítulo 20, versículo 21 a 23, vamos a ver cuando Jesús les da el poder, la autoridad a los hombres para perdonar pecados. Pero no a unos hombres cualquiera, a aquellas personas que Él quiso, que Él eligió, a los que Él escogió. Si alguna persona quiere leer esta cita bíblica, y no es porque yo quiera que la lean, sino para que se vayan familiarizando con las Sagradas Escrituras. ¿Pues, hermano? Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A ver, sigue, hermano, hasta 23. A quienes les saquen de sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Bueno, entonces hasta ahí vamos viendo que Jesús sí da poder a los hombres de perdonar los pecados, de atar y desatar. ¿Y qué es lo que se ata y se desata? Todo aquello que te queda atado es aquel pecado que no nos atrevemos a confesar. Es lo que queda atado que no se nos perdona. Y todo lo que se desata es aquello que confesamos, aquello que le decimos al sacerdote, el pecado, todo aquello que hablamos. Todo eso queda perdonado. El Señor a través del sacerdote nos perdona. Pero dice, Jesús volvió a decir, la paz esté con ustedes. Lo mismo, aquello le dijo a sus apóstoles, aquellos que estaban por miedo encerrados, a lo mejor por miedo que los mataran. Lo mismo nos dice a nosotros cuando hemos perdido la paz. La paz nos la quiere devolver, regresar, nos quiere dar al confesar, nos da esa paz, al borrar nuestros pecados, porque a veces por aquel pecado no podemos andar tranquilos, no podemos traer paz a nosotros. Entonces el Señor también nos quiere dar la paz a cada uno de nosotros. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Entonces Jesucristo fue enviado por Dios Padre aquí a la tierra, ¿pero a qué? Vino a perdonar los pecados, a sanar los enfermos, a resucitar a los muertos. Nosotros a veces podemos estar muertos por el pecado, muertos espiritualmente. Aquella muerte espiritual que no queremos saber nada de Dios. Entonces,
Pero dice que no los envía solos, no le dice, no, vayan ustedes solos, no. Dice, Él les da el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es lo que los acompaña. Es quien perdona nuestros pecados a través del sacerdote. Entonces aquí vemos el poder que Cristo les dejó a los sacerdotes. Bueno, y entonces aquí vamos a ver aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. A todo aquel sacerdote que tenemos en las iglesias, que es instrumento, representante, embajador de Dios. Para aquella persona que dice, pero yo, ¿por qué voy con el sacerdote? Yo no voy a ir con el sacerdote. ¿Por qué? Alguien lo mandó para perdonar los pecados. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo. ¿Quién lo quiere leer? O yo se lo leo de acá. Bueno, yo lo voy a leer entonces. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Quién está hablando? Es mismo San Pablo, que dice que él recibió de Cristo el mensaje de la reconciliación. A él lo mandaron a que hiciera el trabajo de Jesucristo, de limpiar, de perdonar los pecados. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Dice San Pablo que a ellos, los sacerdotes, a los apóstoles, les entregó el mensaje de la reconciliación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Creer en la palabra de Dios, reconciliarnos con Dios, confesar nuestros pecados. Dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante, aquella persona que está en una embajada representando a aquel país, a aquel pueblo. Es un representante. Lo mismo entonces aquí San Pablo nos está diciendo que ellos son representantes de Cristo. Como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. Entonces, para aquella persona que todavía no se confiesa, para aquella persona que no se ha reconciliado, el Señor hoy le dice por labios del apóstol San Pablo, déjense reconciliar con Dios, ya no endurezca su corazón. Pero para aquella persona que dice, pero ¿de qué me voy a reconciliar si yo no tengo pecado? Pero también dice, para aquella persona que a lo mejor todavía no está casada y no vive en unión libre, el Señor le dice, ya cásate, es tiempo, es hora, reconcíliate conmigo, con Dios. Porque eso es un pecado también. Pecado de fornicación, el estar viviendo en unión libre. Porque el Señor lo que quiere es el matrimonio. Como dice ahí Hebreos 3 y 4, que todo respete el matrimonio y nadie manche la relación conyugal, porque Dios castigará a los licenciosos y a los adúlteros. Entonces, ¿qué quede? El matrimonio, salir del pecado de adulterio. Entonces, ahí mismo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, nos dice San Pablo, él dice, ¿qué es? Dice, bueno, 2 Corintios 6.1. Esa no está aquí en la pantalla, pero aquí ahorita ya se la dice. Somos pues los ayudantes de Dios. ¿Qué son los sacerdotes? Ayudantes de Dios. Dios tiene aquí en la tierra sus ayudantes, representantes, aquellas personas, seres humanos, para que lo ayuden en limpiar a todo aquel leproso, aquel pecador. Entonces, ¿qué debemos hacer?
creer en la palabra de Dios, tomar ese paso, esa decisión y ir a confesarnos. Por si dice una persona, es que yo no lo sabía, pero ya estamos diciendo con las Sagradas Escrituras lo importante que es la confesión. Ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Entonces no hay que hacer inútil la gracia de Dios. ¿Y qué es la inútil? Despreciar la confesión, no creer en la confesión. Estamos haciendo inútil el mensaje, la gracia, el regalo que Dios nos ha dado. Simplemente por no creer. Y entonces ahí está en fuego nuestra salvación. Entonces vamos a seguir aquí con Hebreos capítulo 5, versículo 1 hasta el 4. Si alguna persona quiere leer esta cita bíblica es bien importante para cuando nos encuentremos aquella persona que nos va a decir, a lo mejor ya se la encontraron, un día se la van a encontrar en la calle, que les dicen, ustedes los católicos se confiesan con un hombre que es pecador. ¿Por qué confesarse con aquel hombre pecador? Pero nos va a decir, ¿acaso usted no sabía que son los pecadores esos sacerdotes? Usted ya cuando lee esta cita bíblica le va a decir, sí, la palabra de Dios ya nos dice Dios claramente que el hombre es un hombre pecador. El sacerdote, aunque es sacerdote, es pecador, pero fue tomado entre los hombres ministro de Dios. Mismo Cristo le pareció bien tomarlo entre los hombres y dejarlo como su representante. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Si alguna persona le gustaría leerlo, o si no, yo aquí se los leo. ¿Lee? ¿Quién? ¿Qué? Todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaqueza, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Nadie puede recibir esta dignidad sino aquel a quien Dios llama, como ocurrió en el caso de Aarón. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, No. sino Hasta que se la ahí está. Sí. Bueno, pues aquí lo estamos viendo bien claramente, que todos somos sacerdotes, todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y al ser tomado entre el medio de los hombres, es un hombre pecador. Lleva la misma debilidad que cualquier uno de nosotros, la misma tentación. Pero a veces, simplemente porque es sacerdote, lo juzgamos muy duramente. A veces, por ejemplo, porque llega tarde a dar misa, porque llega tarde a dar una bendición, o porque por cualquier pecado cualquier cosa que se le escuche que ha hecho, lo juzgamos muy duramente. En vez de ayudarlo, lo matamos con juzgarlo, con criticarlo. En vez de ayudarlo o de no juzgarlo, dice, todos somos sacerdotes tomados entre los hombres y lo representan las cosas de Dios. Entonces, sin el sacerdote, ¿cómo vamos a tener la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Sin ese hombre pecador, no podemos tener a Dios aquí en la tierra, comer su cuerpo y beber su sangre. El sacerdote, aunque es pecador, tiene que ser santo para nosotros. Así como dice Levítico 21:8. Dice el sacerdote, lo tendrás por santo, porque él ofrece el pan de tu Dios. Dice, no es un santo, pero tú lo tendrás por santo. Entonces, dice, ofrece dones y sacrificios por el pecado, por cada uno de nosotros pecadores. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Aquella persona que por ignorancia cae en el pecado, aquella persona que anda extraviado se sale de la iglesia también por ignorancia, por no conocer, por no quererse formar, por no querer recibir aquella invitación cuando invitan a recibir formación.
Su ignorancia no lo deja venir, no lo deja conocer de Dios y se extravía como aquel, vamos a poner un ejemplo, como aquel animalito, aquella borrega, aquella chiva que anda en el monte, en el ganado, se desbalaga y se pierde, anda de un lado y para otro, que no encuentra todo el ganado, haciendo aquella persona extraviada fuera de la iglesia de Cristo. Porque la misma palabra de Dios dice que fuera de la iglesia que fundó Cristo no hay salvación. Y entonces fuera de la iglesia de Cristo no podemos tener la confesión. ¿Con qué nos vamos a ir a confesar? Si Jesucristo dejó a los sacerdotes dentro de su iglesia, que es su cuerpo. Entonces, para comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad, hombre pecador. Entonces no hay que dejarnos engañar, que no nos vengan con ese cuento de que no sabía que el sacerdote es pecador. La palabra de Dios dice que es un hombre pecador, igual como nosotros. Pero aquel hombre pecador con el cual vamos a confesarnos, él también debe de confesarse con un sacerdote. Entonces, por el sacerdote que él nos da la salvación, la opción de los enfermos, nos lleva ese camino a la salvación. Y entonces, él solo no se puede salvar, pues solo necesita un sacerdote para que lo confiese y para que perdone sus pecados. Entonces, dice, es capaz, por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces también ofrece sacrificios, se sacrifica, igual que por el pueblo, por llevar por el buen camino a toda la gente, a ese rebaño que se le ha encomendado. Porque al desviar a ese rebaño, aquella persona, también él va a dar cuentas. Pero vamos a ver aquí, dice la palabra de Dios que aquel sacerdote no se enamoró por su cuenta. Él no se apropió, no se dio esa dignidad. Fue llamado, no como aquellas personas que salieron de la iglesia y se forman su propio grupo. Aquellas personas que un día van a venir a nuestra casa a invitarnos allá con ellos. Dice, nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. Entonces aquel sacerdote, hombre pecador, que está en la iglesia, fue llamado por Dios. No se nombró el solo sacerdote, entonces debemos de tener respeto. Acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Esta cita también va a venir en el examen, para así la vayan apuntando, para que le den una estudiadita ya para el examen, ya va a estar bien lista. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Vamos a mirar entonces qué se necesita para confesarnos y por qué muchas personas, aunque van a la iglesia, van todos los domingos a misa, no se confiesan. Aquí vamos a ver que los primeros cristianos ya se confesaban igual que ahorita nosotros hacemos. Hechos de los Apóstoles 19, 18 nos dice: muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Entonces vemos aquí que las primeras personas, las primeras comunidades, aquellos cristianos ya se confesaban. Lo mismo que hacemos nosotros, seguimos confesándonos, pero para eso ¿qué necesita? Tener fe. Dice que muchos de los que habían aceptado la fe creyeron e iban a confesar todo lo que antes habían hecho. Todos aquellos pecados no se los guardaban. Y es triste ver en estos tiempos, en esta iglesia en la que venimos, muchas personas que venimos a la iglesia a misa, no tenemos fe porque no nos confesamos. No creemos en la palabra de Dios. Y aquella persona que dice, pero yo sí tengo fe, pero entonces ¿por qué no se confiesa? ¿Y cómo sabe que no confieso? Si cada vez, en cada misa, hay alrededor más de 1000 personas y de esas no se levantan ni a mitad a comulgar. Ahí se ve claramente que no se han preparado, no se han confesado. Entonces, ¿dónde está la fe? Así puedo decir, creo en el Señor, voy a la misa, voy al curso, voy a un ministerio, pero no creo a Dios. No me quiero confesar, no quiero hacer las paces con Él.
No me quiero reconciliar con Dios. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? De la vida eterna. De participar en lo que dice allá en San Juan 6:54 56. Que dice Jesucristo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben sangre, no tienen vida eterna en ustedes. Y entonces no es lo mismo decir, creo en el Señor Jesús, pero si creo, entonces ¿por qué no voy a comulgar? Creo en lo que Él dice, pero no le creo en su palabra. Entonces ahí ya puede estar como los hermanos protestantes separados que dicen creen en Jesús, pero no creen en la comunión, no creen en la Eucaristía, no creen en la iglesia. Dicen que para qué confesarse con el sacerdote. Pero aquella persona que dice, pero si yo confesé mis pecados, apenas me hice mis pecados en estos días, y fui y los confesé. Pero dice, muchos confesaban todo lo que antes habían hecho. Pero si antes de venir a la iglesia, antes de tener ese encuentro con el Señor, iba y creía en los brujos, me iba y metía a los hechiceros, consultaba las cartas, el tarot o los horóscopos. Aquí mismo nos dice, en el 19:9, no pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron. Entonces eran bastante. El pecado que debían, el pecado que tenían que quemar, confesar. Dice, y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros, se estimó unas 50,000 monedas de plata. Entonces eran bastante personas las que recibieron la fe, las que creyeron en el Señor. Dejaron todo eso, renunciaron al pecado para reconciliarse con Dios. Es lo que el Señor nos invita a cada uno de nosotros, a reconciliarnos con Él. Tomar esa dura decisión de acercarnos a la confesión. Entonces aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 5, ya Marcos, perdón, era para ver si estamos poniendo atención. Sí. Bueno, Marcos 1:5, vamos a ver que aquí ya se confesaban lo mismo que hacemos nosotros, con un hombre. ¿Por qué la confesión es con un hombre y no directamente con Dios? No en la pata de un palo, porque ya aquellas primeras comunidades ya se confesaban con un hombre. ¿Quién lo quiere leer? ¿Para qué? Porque yo me equivoco aquí. San Marcos. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Palabra de Dios. Entonces, ahí miramos claramente que ya iban con Juan a confesar sus pecados. Toda la gente, todos los pueblos iban con un hombre a confesar lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos al sacerdote, vamos con un hombre. Entonces quiere decir que lo que hacían las primeras comunidades, los primeros cristianos, lo seguimos haciendo hasta ahorita nosotros, aquellos que creemos en la palabra de Dios. Aquellas personas que estamos aquí en este curso bíblico aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver aquí otra cita claramente que nos dice, y aquí vamos a ver qué nos trae cuando confesamos nuestros pecados en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. La carta de Santiago, vamos a ver aquí que las personas ya se confesaban. También, igualmente, unos con otros. Se confesaban con aquellos hombres. ¿Quién la tiene? Si alguno la... Pero si quiere leerla desde el 13 hasta el 16, ya nos vemos que dicto. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Hay entre ustedes algún desanimado. Ahí está. Lo que dice, ¿hay entre ustedes alguna persona, alguno que está desanimado? Aquella persona que no tiene paz, aquella persona que lo hicieron enojar, aquella persona que se desanimó porque la corrieron en el trabajo o que está enojado en su familia, ¿qué debe hacer? Que rece
Que rece. Pero ¿para qué hay que rezo? El Señor a través de la oración nos trae la paz, el consuelo, aquella tranquilidad que hemos perdido. Entonces, si está uno desanimado, que rece. Y luego, entonces también para aquella persona que tiene aquel gozo, aquella alegría en su corazón. ¿Qué es lo que debe hacer para que siga más alegre? Que cante himnos, alabanzas a Dios. No como las personas ahorita que le cantan a aquella persona que se ha hecho famosa. Aquel que le da el lugar de Dios, aquel ídolo, aquel cantante que le cantan a él. Y no himnos, alabanzas a Dios. ¿Y qué sigue? ¿Hay alguna persona en este lugar enferma? Aquella persona que está pasando por una enfermedad incurable y dice el Señor, hay un enfermo. ¿Y qué debe hacer? Que llame a los ancianos de la iglesia. Que llame a los ancianos, presbíteros, a los sacerdotes de la iglesia. No dice a los ancianos de las iglesias. Porque no hay muchas iglesias. Iglesias hay solamente uno, la que Cristo dejó. Allá en Mateo 16, 18. Una sola. A esos ancianos, a esos presbíteros, a esos sacerdotes hay que llamar. ¿Para qué? Que oren por él y lo unjan con el aceite. Ahí está. Que lo llamen para que oren por él, para que le pongan la unción de los enfermos. Importantísimo entonces aquí la unción de los enfermos para aquella persona que se encuentra enferma. Porque muchas veces hemos escuchado que la unción de los enfermos es solamente para que le ayude a morirse a la persona. Entonces ahí estamos equivocados, porque la palabra de Dios dice, para que sane. Que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, no con aceite y sal, que llame a los sacerdotes. Entonces, ¿y sigue? La oración hecha por fe salvará al que no puede levantarse. Entonces, ¿qué hay que tener? Fe, creer en el Señor. Hacer la oración con fe para que el Señor levante a aquel enfermo que no puede caminar, que no puede levantarse. ¿Qué hicieron aquellos hombres que llevaban al paralítico? Tenían fe en el Señor y llevaban al enfermo. El Señor lo levantó. La fe que tenían en el Señor, hay que pedir al Señor que nos la dé también a nosotros. Entonces, ¿qué sigue? Y el Señor hará que se levante si ha cometido pecados, se los perdonará. El Señor hará que se levante. Y si ha cometido un pecado, se le perdonará. Entonces, ya levanta aquel enfermo con la unción de los enfermos. Y entonces, ¿qué ahora sí que sigue? Versículo 19. 16. 16. Reconozcan sus pecados ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ante otros. ¿Qué es lo que vamos cuando vamos a confesar? Reconocer nuestros pecados unos ante otros con el sacerdote. Y recen unos a otros para que sean sanados. ¿Qué trae la confesión? Sanación del cuerpo y también del alma. Por eso muchas personas nos encontramos enfermos. Vamos a los médicos una y otra vez, le cambiamos de doctor, de hospital y no nos encuentran que tengamos. Y la solución, la medicina la podemos encontrar en el Señor que nos da el perdón, que nos sana de nuestros pecados. Pero a veces se nos hace difícil acercarnos al Señor, ir al Santísimo a pedirle. Entonces aquí invitándolos a la confesión. Y aquí sigue diciendo, la súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Hay que perseverar en la oración y también en la confesión. No le hace que al salir de la iglesia, al acabar de confesar, sálganos y díganos, no, pues ya cometí pecado, ya miré para acá, miré para allá, pecado. Hay que levantarnos, hay que quedarnos allí en ese pecado. Porque mismo Proverbios 24, 16 nos dice que si el justo, el más justo, cae 7 veces al día, de esas 7 veces que cae en ese pecado, se levanta. Se vuelve a levantar aunque caiga. Igual nosotros debemos de caer y levantarnos, no quedar ahí. Porque dice, en cambio el limpio caerá y no se levantará. Y a veces nosotros podemos caer en aquel pecado y digo, ya no voy a confesar. ¿Para qué si voy a volver a caer en ese mismo pecado? Mejor así. Proverbios 24, 16.
Eso no está aquí en la pantalla, pero hay para que lo apunten. 24:16. Entonces, Sirácides, capítulo 4, versículo 25 al 26. Para aquella persona que se dice, yo no creo en todo eso que me han dicho, yo no creo en la confesión, ¿para qué voy a ir al Señor si yo sí estoy bien? Dice, si eso que dicen de Dios no es cierto, yo no le creo, nomás vengo aquí, nomás por venir, ¿verdad? Por no creer en su palabra. Mismo Sirácides 25, 26 nos dice, no contradigas al Señor. Entonces, si alguna persona lo tiene, si no, yo para buscarlo aquí. Sirácidas capítulo 4, versículo 25 al 26. Bueno, si nadie lo tiene, yo se lo leo. Dice, no contradigas lo que es verdad, más vale que confieses tu ignorancia. No contradecir lo que nos dice el Señor. No desaprovechar la oportunidad que nos regala el Señor, que nos invita a reconciliarnos con Él. Hay que confesar nuestra ignorancia, nuestro pecado, aquello que no nos ha dejado, no nos ha permitido creer en la palabra de Dios. Entonces, no te avergüences de confesar tus pecados. No nades contra la corriente. Hermano, que no te dé vergüenza confesar toda aquella maldad, todo aquel pecado que has hecho, aquel que te ha impedido arrimarte a comulgar. Porque es triste ver que por no confesar sus pecados, quedarse así, no dar ese paso, muchas personas se arriman a comulgar simplemente nomás porque ven a la fila que va a comulgarse, para que no lo vea la gente y lo critique y diga, esa persona no se levanta. Muchas veces nomás porque dirá la gente, nos levantamos. Pero aquí pasa lo que dice San Pablo, por no examinarnos, por no hacer un examen de conciencia, tragamos nuestra propia condenación. Por no examinarnos cuando vamos a comulgar, por no saber que lo que recibimos es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice ya la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29. Eso no está aquí en la pantalla. Pues, a ver. Oh, sí, ahí está. Sí, ahí está para aquella persona que la quiera apuntar. Para aquella persona que dice, yo voy a ir a comulgar, no me he confesado. A veces no he ido un domingo a misa, pero dice, no pasa nada. No voy un día domingo, 2 días domingos a misa, no pasa nada, para el otro voy a comulgar. 1 Corintios 11, 27 a 29. Dice San Pablo que aquella persona dice, bueno, vamos a leer. 1 Corintios 11, 27 al 29. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Entonces aquella persona que va a comulgar sin estar confesado, está comiendo indignamente, se come su propia condenación. Puede pasar lo mismo que le pasó a Judas cuando estaba pensando en traicionar a Jesús, que dice que al entrar el bocado en su boca, entró Satanás. Salió Judas corriendo a traicionar al Señor. A veces nos puede pasar hacia nosotros. Entonces aquí hemos ido mirando la confesión. Porque mismo Dios dice en su palabra, dice ahí en Ezequiel 18, 23, dice, ¿creen ustedes que me agrada la muerte del pecador?
Dice, lo que quiere Yahvé es que se conviertan y vivan, se arrepientan, se confiesen para que vivan, que tengan vida eterna en ustedes. A Él no le gusta que ninguna persona se muera por el pecado, por el hecho de no creer en la confesión. Dice también que Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si estamos fuera de la iglesia que Cristo fundó, ¿cómo vamos a decir, estoy en la verdad? Estoy en la verdadera iglesia que Cristo fundó. Allá tengo vida eterna. Es puro engaño que nos están metiendo las sectas, los hermanos protestantes, hermanos. Entonces, por eso, la importancia de venir a estas clases que se dan aquí en Apóstoles de la Palabra. Porque hay una cita bíblica con aquella que nos engañan los hermanos protestantes, también para compartirla. Para el día que vengan, como que se las compartan a ustedes, entonces la escuchen y no creer los hermanos protestantes. Allá Jeremías capítulo 17, versículo 5, con aquella cita que nos viene a engañar los hermanos separados. Dice Jeremías 17, 5. Entonces dice así. Bueno, la busco. Jeremías 17:5. Así habla Yahvé. Es lo que dicen los hermanos protestantes. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Con eso vienen y confunden al católico. Usted es maldito porque confía con un hombre. Dice la palabra de Dios, y dice, maldito el que se confiesa con otro hombre. Pero ¿dónde dice el que se confiesa con el sacerdote? Ahí no dice, solamente dice, maldito el que confía en otro hombre. ¿Y dónde cae la maldición? Entonces, si usted confía en aquella palabra, en aquella persona que le viene con esa mentira, está confiando en aquel hombre que lo viene a engañar. Entonces, ¿dónde queda la maldición? Pero no dice, está ahí, no queda hasta ahí, pero es lo único que ellos leen. Dice, el que confía en otro, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Entonces nosotros al confesar no nos apartamos de Dios. Al contrario, creemos y buscamos la misericordia de Dios. Que Él con su misericordia venga y nos abrace, nos perdona nuestros pecados. Entonces en el 7 dice, bendito el que confía en Yahvé y que en Él pone su confianza. Entonces nosotros al confesarnos buscamos y ponemos nuestra confianza en Dios nuestro Señor, que por amor nos perdona. Y pues bueno, hermanos, pues aquí está aquí este tema del tema de la confesión. Espero que haya sido de su agrado, que esta semilla le quede a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y pues este mensaje que no es mío, sino del Señor, que quiso que lo comparto. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pues ahí le vamos a dar al hermano. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.